inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 16 al 18. Mi pregunta es, ¿cómo sería esto? ¿Cuándo sería esto de la marca? Hacia los pequeños, grandes, ricos, pobres. Si viene pasado mañana alguien, como dice acá, que nos pondrá una marca, mi pregunta es esa. Miren, normalmente esto que están viviendo, si usted mira que el Apocalipsis fue escrito en forma apocalíptica, género apocalíptico. ¿Por qué género apocalíptico o simbólico? Porque fue escrito en una época donde la iglesia estaba siendo perseguida y no se podía hablar claro. No se podía hablar claro, tenía que hablarse con signos, con símbolos. Y, por ejemplo, si lo estaban persiguiendo el imperio para matar a los cristianos y lo encontraban con el Apocalipsis y habla de una bestia y que tiene un símbolo, que tiene una marca y que esto y aquello, dice los del imperio, esto le patina el coco. Si encontraran que dijera el emperador o Nerón, que era la bestia, Nerón es la gran bestia, es el gran asesino y nos está destruyendo, el que lo encuentre, todo el que hable mal, donde hay ahorita, por ejemplo, lo más que se acerca es el comunismo. Hable usted, por ejemplo, en Venezuela en contra del presidente. Usted es un terrorista y hay que acabar con usted. Así pasaba en aquel tiempo, tenía que hablar en otra manera, de otra manera. Eso ya sucedió. Esa época de la persecución hasta el año 300, por allá 313, 300 y algo, cuando viene Constantino que se convierte, ya termina la persecución en la iglesia. Y el Apocalipsis fue escrito en esa época, donde los cristianos no tenían libertad de comprar y vender, donde los cristianos no tenían casa, vivían en cuevas. Yo tuve la experiencia de ir a esas cuevas donde vivían los cristianos, subterráneos, 300 años escondidos. No tenían la libertad, todo el que se llamaba cristiano lo mataban, o lo encendían, lo ponían como antorcha para librar a Roma, o los tiraban a los leones, o lo mataban de mil maneras. Los cristianos utilizaban símbolos, de ahí que utilizaban el símbolo del buen pastor, el símbolo del pez. Cuando descubrieron el pez, primero era el pez, cuando descubrieron que el pez era el símbolo del cristiano, tuvieron que cambiar al buen pastor. Cuando descubrieron que el buen pastor, tuvieron que utilizar la cruz y ya quedó como el símbolo de la cruz, porque cuando estaba el símbolo de la cruz fue que se convirtió Constantino. Entonces quedó ese para siempre. Pero el símbolo, ellos utilizaban símbolos, cuando lo descubrían tenían que cambiar. El Apocalipsis por eso está escrito así en forma simbólica y se refiere a César Nerón, que fue la gran bestia y que su número en ese idioma da 666. ¿Y por qué la gran bestia? Porque no solamente mató a los cristianos y quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos, no solamente eso, sino que fue tan bestia que mató a su propia madre para saber dónde había estado él 9 meses. Es simbólico, porque ese era el tiempo del Apocalipsis. Era tan bestia que mató a su propia madre. ¿Saben por qué la mató? Para saber dónde había estado él 9 meses. Y le rajó la barriga a su madre. Por eso una mujer cuando no puede parir le hacen cesárea, porque el primero que le rajó la barriga a la mujer de esa manera fue César Nerón, cesárea. Y es la gran bestia del Apocalipsis. Pero ¿podría regresar algo parecido? Sí, podría regresar.
sí podría regresar algo parecido. Y en aquel tiempo, el que no tenía el sello del emperador no podía comprar ni vender. El que no se identificaba, el que no lo reconocía, no lo podía. Y eran los cristianos. Y por eso sufrieron tanto los cristianos. ¿Puede llegar otra vez a ese tiempo? Sí, puede llegar otra vez a ese tiempo. Gracias. La bestia, la segunda bestia, se le dio derecho para dominar a la gente y seducirá también a los habitantes de la tierra, y es bastante largo. Sí, normalmente el Apocalipsis fue escrito en una época donde los cristianos estaban siendo perseguidos. Esa época, San Juan quiere animar a los cristianos para que no tengan miedo a los que le van a matar, a los que lo están destruyendo. Recuerden que vivieron 300 años bajo tierra los cristianos, cuando comienza la persecución de Roma contra los cristianos. Y ahí vienen las bestias, que son los emperadores, que vienen destruyendo, que vienen los que vienen atacando a los cristianos, uno tras otro, tras otro. No podían hablar claramente, tienen que hablar de manera simbólica, porque si llaman, por ejemplo, al emperador, lo llaman, el emperador César Nerón es la gran bestia, pues más rápido lo matan. Tenían que hablar de tal manera que la gente, el común de los mortales, no se diera cuenta de quién está hablando, de una manera simbólica, pero que los cristianos utilizaban como esos códigos, como esos símbolos para decir, aquí está hablando de César Nerón, o aquí está hablando de tal persona. Y al mirar que estaba hablando de esa persona, no corrían el riesgo de que lo mataba, porque había mucha gente infiltrada que se decía ser cristiano y no era cristiano. Entonces tenían que tener mucho cuidado y hablar así simbólicamente para que no los cacharan. Pero sí habla de las bestias. Normalmente eran los que estaban gobernando, que eran animales salvajes. De ahí está, los recuerdo, el circo, ¿cómo es allá donde mataban a los cristianos? El Coliseo romano, a los leones. Tenían que ser muy animales esos emperadores, esos reyes, que invitaban a la gente y decían, mire cómo van a morir todos los que se llamen cristianos, y lo tiraban a un león. ¿Quién iba a tener ganas de decirle que esa era una bestia? No, para que me tiren a mí también allá. Entonces tenían que hablar con claves, y ese es el detalle. Pero los etarios dicen que viene uno a dominar, no sé. Niña, si los sectarios no existían en ese tiempo, si ellos no saben que eso sucedió, ellos tienen que inventar lo que les venga a la cabeza, porque ellos no saben la historia. Ellos no vivieron esa época, nosotros sí la vivimos. La Iglesia Católica tiene la historia de todo eso que ha pasado. Incluso tiene la lista de los mártires que murieron en esa época. Pero esos pobres sectarios, si ellos comenzaron ayer, ¿qué van a saber? ¿Qué van a saber? Imposible. Vamos a suponerle que su hermana comience a hablar del nacimiento de su mamá. Si ella no estaba. Ahora que su abuela comience a hablar del nacimiento de su mamá, ahí sí hay que prestarle atención. O que su tía, mayor que su mamá, eso sí hay que prestarle atención. Pero los pobres protestantes, los más viejos, tienen 500 años. Y eso sucedió hace más de 1500 años. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos? Pues van a inventar lo que a mí me llegue a la cabeza. Esa es la revelación divina. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Les pido que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18.
Apocalipsis 13, del 16 al 18. Así dice la palabra de Dios. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, o aquí la palabra entendimiento es nous, en el griego que se tradujo mente. O sea, el que en su mente tenga sabiduría o entendimiento, cuente el número, veamos que es un número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. O en otras palabras, el 666. Esta profecía bíblica acerca de la marca de la bestia ha sido el objeto de muchísimas controversias, especulaciones en los últimos años, tanto por el significado de su nombre como el número y el lugar donde va a ser plantado. Que si va a ser un chip, que si va a ser una computadora, que si la bestia no es un ser humano, que si va a ser una máquina, etcétera, etcétera. ¿Se ha cumplido esta marca entonces o es algo del futuro? Muchos teólogos han aceptado una doctrina que se llama el preterismo, para que lo apuntes, el preterismo. ¿Qué enseñan estos maestros supuestamente de la Biblia o supuestamente teólogos? Que las profecías ya se han cumplido en el pasado. Por eso se llama preterismo. Y por ejemplo, enseñan que el emperador Nerón era la bestia y que la marca de la bestia se cumplió en los tiempos de Nerón. De igual manera enseñan que las profecías del Apocalipsis y del Nuevo Testamento se cumplieron desde la guerra judía del año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, y para ellos eso fue la tribulación. La bestia, que ese es el problema que enfrentan estos supuestos teólogos, para ellos, ¿verdad?, ya apareció en la escena y fue destruida por Jesús. Y también se defienden diciendo que el nombre de César Nerón, escrito en letras hebreas, equivale al 666. Y si nos seguimos con estas suposiciones y estas especulaciones, el nombre de Mikhail Gorbachev también tiene el 666. Y ha habido cantidad de políticos y de personas que, si tú sumas sus números en el original griego, dan el 666, y no por eso son el anticristo. También dijeron que el príncipe Felipe de España era el anticristo. Bueno, muchas cosas que se han dicho al respecto. Y finalmente dicen que la persecución bajo Nerón, que duró 42 meses, 1260 días, era la tribulación. Y finalmente, que identificar a Nerón como la bestia tiene muchos problemas para estos teólogos, los cuales quiero objetar en este momento. Es imposible que Nerón haya sido el anticristo y que las profecías se hayan cumplido en el pasado y que ya no son del futuro. Número uno, el libro del Apocalipsis fue escrito en el año 95 después de Cristo. En el año 95 después de Cristo, o sea, 90 años después de Nerón. Y Nerón ya había muerto cuando se escribió el Apocalipsis. Por lo tanto, sabiendo que el libro Apocalipsis fue escrito después, era imposible que Nerón fuera el anticristo, porque Juan dice que el anticristo es algo del futuro y no del pasado. Número dos, los preteristas interpretan los 42 meses del reino de la bestia literalmente y los otros números del Apocalipsis simbólicamente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿O lo interpretas literal o lo interpretas simbólicamente? Y vemos en Apocalipsis capítulo 13 que Nerón era imposible que cumpliera las profecías de la bestia. Dice Apocalipsis 13:8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
La bestia fue adorada por el mundo entero. Nerón no. Nerón fue adorado solamente por los ciudadanos romanos. Número 2, versículo 15. Y se le permitió infundir el aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Todos fueron forzados a adorar a la bestia y nadie del Imperio Romano fue marcado con ninguna marca del 666. Número 3. Todos eran forzados a tomar la marca derecha y nadie podía hacer transacciones comerciales sin la marca del 666. En los tiempos de Nerón, ninguna persona se le impidió comprar o vender si no tuviera la marca o el sello o el tatuaje de un número del Imperio Romano. Versículo 14. La bestia, el anticristo, dice la Biblia que traía una imagen de la bestia que fue herida a espada y vivió. La bestia, lo vamos a ver en la próxima conferencia, va a simular una muerte o realmente va a resucitar. No es la resurrección, una cosa es la resurrección y otra cosa es resucitar, como lo vamos a ver en la otra conferencia. Y nunca Nerón tuvo una herida que después fuera sanada y que la gente haya creído que era Dios. Y finalmente el versículo 11 y 13 de Apocalipsis 13 habla que la bestia tendrá otra bestia que se llama el falso profeta, que va a ser un líder religioso y que va primero a mandar matar a los cristianos, y ya que la bestia, la ramera de Apocalipsis 17 mata a los cristianos, el anticristo mata al falso profeta, se deshace de las religiones y de los años 3 años y medio adelante viene el imperio del anticristo, no los primeros 3 años y medio de la tribulación. Los primeros 3 años de la tribulación son de el imperio religioso de ramera, la madre de las abominaciones y del ecumenismo mundial. Y los últimos 3 años y medio son los 3 años donde el anticristo va realmente a gobernar, porque dice Apocalipsis que se le dieron 3 años y medio, no 7 que dura la tribulación. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio van a ser del imperio de la religión. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? Habiendo determinado que esta marca está por venir, no es del pasado, señores preteristas que nos escuchan, la siguiente cosa que tenemos que definir es la naturaleza de esta marca. La Biblia nos revela la clave del significado del número 666 y la figura económica mundial. Vean ustedes que dice el versículo 15 de Apocalipsis 13, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, e hiciera matar a todo el que no la adorara. Durante la tribulación, el falso profeta es el que va a mandar a marcar a la gente, no el anticristo. ¿Sí me escucharon? Cuando decimos el anticristo va a mandar marcar a la gente, ¿de dónde sacaste esa enseñanza? La Biblia no enseña eso. Es el falso profeta el que va a ordenar y mandar marcar a la gente, no el anticristo. El sistema religioso controlará la marca y el control de la gente, marcándolos con el 666. Y esta marca del anticristo es forzado para que tú seas leal, tu devoción y tu fidelidad sea al Estado y no a Jesucristo. Existen varias explicaciones del 666, pero el mejor uso para poder determinar el significado del 666, una vez que vemos que es externo, es lo que se llama la gematría. Apúntalo, con G de gárgara. Gematría es la ciencia o el conocimiento que se refiere a la indicación numérica de los nombres relacionados con los números. Lo voy a explicar. En la gematría, el valor numérico es atribuido a cada letra del alfabeto. Por ejemplo, si se quiere encontrar el valor numérico de una palabra en el griego o nombre, solo le agregan el valor numérico de la letra. Entonces, acuérdense ustedes que en el griego la B chica, ¿qué significa? 5. La X, el 10. X
y 5 y B 15, 2X 20, L 50, 3X 30. Y todos los que fuimos a la escuela nos enseñaron los números romanos y los números griegos, dándole a cada letra en el griego un significado numérico. Muy bien, es claro entonces que cuando el Espíritu Santo usó, diciéndonos, el que tiene entendimiento, el que quiere pensar, el que quiere usar su mente, cuente que el número es un número de hombre, el 666. Muy bien. Número 2, ¿por qué dice el Espíritu Santo, en segundo lugar, una vez que ya vimos que es externo, por qué el Espíritu Santo pone énfasis en que es un número de hombre? ¿Qué acaso el 6 es el número de los hombres? Claro, en la Biblia, en la gematría, el 1 es la unidad, el 2 simboliza testimonio o testigos, el 3 en la Biblia la Trinidad, el 5 en la Biblia es el número de la gracia, el 6 es el número del hombre porque en el sexto día fuimos creados, el 7 es el número completo final y el 888 o el 8 es el número que se le atribuye, lo vamos a ver, a todos los nombres de Cristo tienen el valor numérico 888, que es un número arriba del 7, lo vamos a explicar. Entonces, cuando vemos nosotros que el número del anticristo es el 6, número de hombre, más otros 6, más otros 6, vemos entonces que es el número del hombre elevado a la Trinidad. El hombre elevado al endioseamiento. El hombre convertido en un Dios. El hombre queriéndose hacer un Dios, que ha sido desde el huerto del Edén lo que Satanás le dijo a Eva, serán como dioses. Y es por eso que es el 666, son 3 números, la Trinidad, con 3 veces el hombre tratando de alcanzar el trono de Dios. Este falso profeta, que va a ser el líder religioso, va a comenzar a ordenar, escuchen, va a ser el líder religioso el que va a ordenar que el mundo se marque, no el anticristo. Vean ustedes el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra, Apocalipsis 13, 14, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, está hablando del falso profeta, no está hablando del anticristo. El falso profeta va a mandar, va a hablarle a la gente que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y dice el versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Será imposible en esos tiempos ser indecisos, pecadores que nos escuchan en esta tarde. Si hay un momento para que tú decidas ya a quién vas a seguir y a quién vas a creer, es hoy. Dice la Biblia, no es cuando tú quieras, ninguno de ustedes ha venido aquí por coincidencia. Todos ustedes tenían aquí una cita con Dios. Pudiste haber ido, te pudiste haber ido a Acapulco ayer, o algo pasó, te pudiste haber ido a Tepoztlán, pero estás aquí en el DF disfrutando del DF, gracias a Dios que no salió de la carretera, no saben del infierno que son las carreteras ahorita. No se imaginan 8 o 10 horas de tráfico para llegar a cualquier lugar. Así que bienaventurados sean los que se quedaron en el DF. Pues ustedes que se quedaron aquí, ¿verdad? Están disfrutando de esta conferencia que va a determinar no tus próximas vacaciones, sino tu vida eterna. Y es importante que tú entiendas eso en el plan de Dios. Tú estabas ya incluido y te ha traído aquí Dios para hablarte la verdad. Y muchas veces la verdad duele, pero esa verdad es medicina para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Los que no acepten esta marca, dice la Biblia, serán muertos por la guillotina. El anticristo va a usar la guillotina de la Revolución Francesa de Robespierre. Lo que hicieron en la Revolución Francesa, guillotinar a todos, el anticristo lo va a usar. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, que esa palabra es cortarles la cabeza, los va a decapitar. La decapitación se usará para todos los que no quieran aceptar la marca del anticristo. Dice el capítulo 14 del Apocalipsis, versículos del 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.